Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica del día martes 7 de febrero del año 2023 con la presentación del libro La Academia Mexicana de la Historia en Guadalajara, editado por nuestro consocio el doctor José María Muriá y presentado por nuestros consocios el licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, expresidente, y el de la voz Samuel Gómez Luna Cortés en su calidad de presidente. Solicito a la licenciada Carla Georgina Chávez Pech tenga bien llevar la conducción del orden del día de esta sesión académica. Gracias. Buenas noches. En el orden del día, la apertura de la sesión ya se llevó a cabo a cargo del licenciado Samuel Gómez Luna Cortés. En el presidium nos encontramos el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, presidente presentador del libro, el doctor José María Muriá, consocio y editor del libro, y el licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, expresidente y presentador, así como la de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general. A continuación, cedo el uso de la voz a los presentadores. Por favor, licenciado Claudio Jiménez. Gracias. Buenas noches. Voy a iniciar yo con la presentación de este libro, que no sé si ustedes ya lo vieron, lo pudieron tener. Es muy importante. Ojalá lo puedan tener porque es increíble lo que ese libro contiene. La Academia Mexicana de la Historia en Guadalajara. Bajo ese título encontramos 9 trabajos más que monográficos, perfectamente claros y didácticos cada uno de ellos, producto de 9 de los más preclaros historiadores de nuestro país, reconocidos por la más alta institución académica, la Academia Mexicana de la Historia. No voy a hacer una repetición de la introducción que hace la doctora Angélica Peregrina, pero sí quiero expresar que debe tenerse en consideración la importancia del evento con el que se pudo reunir a los participantes del libro que presento, ese año de 1964. Una reunión de académicos mexicanos de la historia, convocada por José María Muriá en esta ciudad de Guadalajara, con motivo del 452 aniversario de su fundación, cuyos trabajos entonces presentados podemos de nuevo disfrutar gracias al doctor José María Muriá, el único que aún vive y puede acompañarnos en este año en que celebramos el 481 aniversario de la fundación de esta ciudad. Esto es 39 años después de ocurrida la reunión de la Academia Mexicana de la Historia en Guadalajara. Debemos disfrutar de la presencia del doctor Muriá y de la reedición de los trabajos entonces presentados. Es característica de cada uno de los autores ser originario de diversos estados del país y no solamente jaliscienses, y ser, cada uno de ellos, especialistas en el tema que presentó. Pero lo más destacado es que la temática de sus trabajos está relacionada con nuestro estado y con nuestra ciudad de Guadalajara, porque el motivo de la reunión, repito, fue el 452 aniversario de su fundación y que cada uno de esos trabajos tiene y tendrá actualidad para siempre. Tenemos, en primer lugar, Guadalajara en el siglo de las fundaciones por don Luis González y González. Luego, Guadalajara y la rebelión de los Cascanes por el doctor José María Muriá. Florecimiento y decadencia del espíritu caballeresco en el siglo XVI por Luis Beckman Muñoz. La Nueva Galicia y San Luis Potosí por el padre Rafael Montejano y Aguiñaga. Primeras constituciones de Jalisco y Tamaulipas por Juan Fidel Zorrilla Zorrilla. Vallarta y Losada por don Moisés González Navarro. Presencia de Guadalajara en Monterrey por Israel Cavazos Garza, la obra de Mariano Azuela por José Luis Martínez Rodríguez y Orozco en Guadalajara por Jorge Alberto Manrique Castañeda. En lo personal, debo dejar sentada la impresión que siempre me han causado y me siguen causando cada uno de los trabajos que contiene esta edición, sin quitar mérito por toda su obra a cada uno de los autores. Los leo y me siguen motivando en la investigación con sus exposiciones. Me surgen y me hago preguntas y me doy respuestas. Espero que les pase lo mismo. Con muchos de ellos tuve la oportunidad de convivir cuando llegaban a visitar a don José Ramírez Flores, a quien se refiere don Luis González en su trabajo,
participando de las reuniones a las que don José nos convocaba en su casa una vez al mes por la tarde, o cuando, también, visitaban al licenciado Salvador Reynoso, quien, entonces director de la Facultad de Historia, los recibía, y yo con él en su cubículo en la Universidad Autónoma de Guadalajara, siendo yo, entonces, maestro por su invitación. O cuando, también, los conocí por la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica, de la que soy miembro, y algunos de ellos lo eran. Con José María Muría he tenido una grandísima amistad iniciada desde hace más de 50 años ya, cuando yo, entonces como ahora, buscaba apasionadamente personas y personajes, genealogías, en los archivos y documentos, amistad que crece día a día. Le agradezco a él y a la doctora Angélica Peregrina la oportunidad que me ha dado al invitarme a presentar este libro, porque me trajo al recuerdo a muchos, los más de sus autores, las reuniones en que puedo decir que estuve con ellos, su presencia, su forma de hablar, de ser, de actuar, la calidad, la generosidad, lo grande y profundo de sus saberes y la forma de expresarlos. Y yo ahí, con mis 20 y tantos años, escuchando y aprendiendo. No veo que ahora se repitan esas reuniones, tal vez porque faltan esa clase de maestros. De esta edición que ahora presento, los invito a leer los trabajos que en ella se tienen. Deben hacerlo porque el sentir y el interés de cada uno de nosotros es por naturaleza diferente y deben admirarnos e impactarnos en forma diferente, despertando motivaciones e intenciones de saber o investigar también diferentes en cada uno de ustedes, que es algo que siempre me ha sucedido y me sucede más cada vez que los leo o que leo algún texto. Soy un lector infatigable. De manera que para motivarlos, desde ahora debo decir, el extraordinario trabajo de don Luis González y González, Guadalajara en el siglo de las fundaciones. Don Luis González, aunque michoacano, ¿cómo me gustaría reclamarlo para Jalisco? Sus trabajos tienen la particularidad de que no tienen tiempo ni lugar, son universales. Es el historiador por excelencia, el padre de la microhistoria, con su pueblo en vilo, microhistoria de San José de Gracia. En el caso del que se tiene en el trabajo de don Luis González, es evidente la maestría del texto, una prosa fluida y clara, atractiva, que provoca la investigación y hace evidente el conocimiento de los hechos y la sencillez del maestro. El de José María Muría, Guadalajara y la rebelión de los Cancanes, sobre la defensa de los habitantes de Guadalajara, la defensa de su ciudad, en contra de los rebeldes de Nueva Galicia, con su planteamiento cierto y certero de haber sido la rebelión de Nueva Galicia la primera parte de la rebelión cascana, planteamiento el de Muría, que desacredita desde entonces a los creadores y defensores de eso que llaman guerra chichimeca y la gran chichimeca como algo diferente. Y lo mismo hace José María Muría cuando plantea el haber sido cargado Niño Beltrán de Guzmán, gracias en buena parte, nos dice Muría, yo diría en mucha parte, a los historiadores franciscanos, con la culpa de todos los crímenes del tiempo, expresado de esa manera la necesidad de un planteamiento del Guzmán y el porqué de su conducta desde su llegada a la Nueva España y hasta su salida de ella. Nadie mejor como especialista en la Edad Media que el licenciado Luis Gueckmann Muñoz, florecimiento y decadencia del espíritu caballeresco en el siglo XVI. Nos hace entender el medievalismo que campeaba en los primeros descubrimientos y descubridores, conquistas y conquistadores y poblaciones y pobladores. Ejemplo de ello en nuestras regiones o salidas de ella, la expedición a Cíbola de Francisco Vázquez de Coronado, promovida por el virrey Mendoza, el perseguir a las amazonas que hizo Hernán Cortés, los actos de posesión de la tierra, las apariciones de Santo Santiago en ayuda de los conquistadores y tantos más mitos y conductas medievales reflejadas en estas nuestras tierras. El padre Montejano y Aguiñaga, la Nueva Galicia y San Luis Potosí, presbítero, el gran historiador de su estado natal San Luis Potosí, hizo un gran rescate de los archivos potosinos que gracias a él podemos tener ahora a nuestro alcance. En su trabajo nos enseña y expone de esas relaciones tenidas entre las jurisdicciones históricas de Nueva Galicia y San Luis Potosí, la interrelación entre ellas, el gran intercambio de sujetos originarios de cada una de ellas que ahora se nos hace casi increíble y la facilidad con que se hacía. Juan Fidel Zorrilla, primeras constituciones de Jalisco y Tamaulipas, abogado, historiador, constitucionalista. Su trabajo de actualidad, si consideramos el nacimiento de esas constituciones y el federalismo campante en esos entonces. Su trabajo, derecho constitucional comparativo, es motivante de estudios ahora que Jalisco ha puesto en la mesa actualizar ese federalismo.
Moisés González Navarro, Vallarta y Lozada, originario de Guadalajara, Jalisco, licenciado en Derecho, historiador social, gran conocedor de nuestro siglo XIX. Tenemos como clásico de él el trabajo dedicado a los repartimientos de indios. En el texto de este trabajo refleja sus quehaceres de historiador social. Sorprende la forma fina, clara, contundente y los términos en que expone, critica y analiza las posturas de Ignacio Luis Vallarta, uno de los intocables jaliscienses, haciendo al prócer evidente al tachar sus conductas por su origen criollo y emisor de frases tales como esa raza desgraciada, refiriéndose a los indígenas. Apertura González Navarro una amplísima gama de antecedentes y consecuentes sobre las propiedades de los naturales y su defensa, temática que, sostenida por los planteamientos del maestro González Navarro, puede traerse desde el siglo XVI y tiene vigencias y alcances hasta nuestro presente. Cierra su texto proponiendo a Lozada como un Zapata prematuro. El de Israel Gavazos Garza, presencia de Guadalajara en Monterrey, historiador, investigador, genealogista, gran enamorado de sus regiones Nuevo León, Monterrey. Es gracias a él que se tienen trabajos y publicaciones sobre esas regiones y los sujetos que las poblaron y las pueblan. Dedicó también su hacer y quehacer a publicar protocolos, cedularios y documentos de esos lugares. Nos hace saber en su trabajo de las influencias lejanas entonces en el siglo XVI, como lo eran Guadalajara y Monterrey, influencias como las de la Mitra de Guadalajara, con situaciones con alcances jurisdiccionales hasta el Nuevo León y Monterrey, y las visitas de sus pastores a lomo de bestia, dice el autor, a todas esas regiones durante los siglos XVII y XVIII. Nos hace saber de los obispos del obispado de Linares, Nuevo León, varios de ellos de origen jalisciense. Nos narra las idas y venidas de arrieros y comerciantes, de estudiantes, de periodistas, de médicos, de farmacéuticos, de ingenieros, de filósofos. Al fin, genealogista, nos presenta personajes de todas las clases sociales y actividades, idos y venidos de Guadalajara a Monterrey y viceversa. Cerrando con el jalisciense general Bernardo Reyes, por quien Monterrey y Nuevo León, que no Guadalajara y Jalisco, tienen al preclaro Alfonso Reyes. José Luis Martínez Rodríguez, con su trabajo La obra de Mariano Azuela, el maestro de las letras, don José Luis Martínez, jalisciense, nos hace una semblanza del también jalisciense Mariano Azuela y de sus obras. Azuela, considerado el padre de la novela de la Revolución Mexicana, es presentado ahora como un versátil novelista que produjo, con diversas temáticas, no solo revolucionaria, en 5 etapas a lo largo de su vida, 23 novelas, y autor de teatro, biografías, conferencias y notas. Debemos admirar en este trabajo la precisión y erudición que caracterizan siempre al maestro José Luis Martínez, la forma de su glosa explicativa, crítica aguda, según se refiere a cada una de las novelas de Azuela, al mismo tiempo que narra su vida, haciéndonos patente no solo la prosa del autor del trabajo, sino también el amplio conocimiento que tenía de Mariano Azuela. El último de los trabajos que contiene el libro que presento es el de don Jorge Alberto Manrique Castañeda, Orozco en Guadalajara. El autor, un experto en arte, fundador del Museo Nacional de Arte, MUNAL, director del Museo de Arte Moderno, miembro de número y presidente del ICOMOS mexicano, organismo internacional no gubernamental asociado a la UNESCO, la forma de ser y de actuar de Manrique, fundador del más importante repositorio de arte mexicano, como lo es el Museo Nacional de Arte, presidente de ICOMOS, director del Museo de Arte Moderno, la encontramos en este trabajo que es un homenaje a José Clemente Orozco, en el que, conocedor de arte, de pintores, de su vida y trayectoria, es puntual al señalar lo que es cierto, que Orozco no tuvo relación artística ni con su estado natal ni con Guadalajara, sino cuando ya era un artista dueño de sus medios de expresión y con un reconocimiento otorgado tanto en México como en Estados Unidos. Su relación, nos dice el autor, real con Guadalajara no tendría lugar sino a partir de 1935. Pero la concepción toda de las pinturas es la capilla de los Hospicio Cabañas. Manrique nos dice, es lo que hacen de esa obra una de las grandes creaciones del siglo XX. Nos confirma el autor que Orozco plasmaba ideales y críticas atemporales.
Gracias debemos darle al doctor José María Muría al haber planeado y concretado la reunión de los 9 con él, integrantes de la Academia Mexicana de la Historia, para que con motivo del 452 aniversario de la fundación de la ciudad de Guadalajara acudieran a ella y dedicaran un texto en la especialidad de cada uno de ellos a la ciudad, a su fundación, a sus padeceres, al espíritu de sus habitantes, a las relaciones que históricamente ha tenido y su presencia en otras jurisdicciones, a los ordenamientos legales que la han normado y a sus destacados hombres de leyes, de letras y de arte. Y gracias más por haber reeditado sus trabajos, dándonos la oportunidad de tenerlos de nuevo a la mano y de esa manera traer de vuelta, repito, a cada uno de los autores por su texto. Se hace vigente ahora por sus obras los conoceréis, palabras que el evangelista Mateo pone en boca de Jesucristo, pues esta es una ocasión inapreciable para conocer por su obra a cada uno de los autores que se tienen en el libro que presento. Muchas gracias. Muy buenas noches. La historia de narrar la historia. Resultaría por demás ineficiente e innecesario detenernos en la simpleza que este título puede sugerirnos, pero es acción innegable y satisfactoria compartir con los amigos, que si bien no somos tantos como quisiéramos, pero sí somos los justos y necesarios, para compartir, como quien encuentra un tesoro, la alegría de un texto que a simple vista tiene muchos méritos. Es un libro de tamaño, forma, peso y agradable diseño editorial que permite, aquí incluyo al doctor Muriá y al que esto atenta, para poder disfrutar de su goce mientras se encuentra uno recostado pensando en la inmortalidad del tiempo. La historia del libro además resulta memorable. Sé que muchos de los aquí presentes recordarán gloriosas etapas de la vida cultural y académica de la ciudad de Guadalajara, que sin ostentar todavía el título de capital mundial del libro, la gente, incluyendo sus gobernantes, buscaba hacer del acto de leer, de compartir y difundir sus conocimientos un modo de vida y una referencia. Inagotable de conocimiento que, si bien no dejaba de ser doctoral, el asunto sí permitía abrir un nuevo horizonte para todos aquellos ajenos a esos dominios, pero que poseían un interés supremo por aprender y escuchar de los que sí saben. Y resulta que un buen día nuestro otrora Atenas de Jalisco, le hace Guadalajara, recibió en sus céntricas calles a un grupo de famosos historiadores, o quizá debería decir de historiadores con buena fama y mejor pluma, quienes hicieron de esta ciudad un ágora, donde el presidente municipal en turno comprendió que uno de sus deberes era brindar las condiciones para que la Academia Mexicana de la Historia pudiera trabajar a sus anchas. Esto me aventuro a decirlo, y que rindiera frutos para que nunca llegara el rumor de la discordia. Los trabajos presentados, ponencias, si bien breves, no son sencillas, ni mucho menos simples. Buscaban de alguna manera exorcizarse sobre un fenómeno que, oh dioses mediáticos, había llegado para quedarse. Resulta pues que nos dimos cuenta, casi sin querer, que los medios de comunicación, principalmente la televisión, para las generaciones del streaming, les comparto que antes salía en televisión y mejor ver televisión, era un fenómeno maravilloso. Te daba prestigio, alimentaba la baja dosis de ego que los agentes culturales en general han padecido, pero sobre todo ayudó a que la historia y demás humanidades fueran vistas como un fenómeno de interés por las masas. Y si a eso le sumamos que el orador, el entrevistado, generalmente fuera ameno, carismático, conciso, y ya si salía bien peinado, era casi un hecho que generaría interés. Seguidores y un club de fans que habían descubierto la maravilla que una persona culta, estudiada, o sea, muy principal, como decía mi bisabuela, nos platicara algo de lo mucho, de lo muchísimo que sabía. Para todos aquellos que hablaron mal alguna vez de las televisoras, les pido de favor que no dejen de hacerlo. Aún viendo los resultados de transmitir programas para personas con más de 2 dedos de frente, notaron interés, inclusive en sus ratings, y el descargo de conciencia por no ofrecer únicamente programación basura, pareciera que la campaña para erradicar los últimos vestigios de una verdadera cultura para las masas va en franca decadencia.
No me extrañaría que en cualquier museo, de esos que seguido se nos ocurren y que ojalá más gente conociera, no digo que visite, porque eso ya es diferente, se ponga en alguna vitrina uno de estos personajes que hablaban con la autoridad que les ha dado su prestigio, para que vean el último reducto de que una plática puede ser reconstituyente, inteligente y quizás entretenida. Pero esas son otras cosas. Volvamos a lo que nos trae esta breve intervención. Les decía que llegaron a nuestra ciudad, también conocida y que le daba mucha risa a mi querido amigo, maestro y cronista de Guadalajara, don Guillermo García Oropesa, como guanatos, ya que me decía, los tapatíos tan nobles, tan de alta, tan afrancesados, y ahora la Guadalajara, así con letras mayúsculas, pasó a conocerse por muchos como guanatos, y su célebre Chapu, porque ya ni el nombre de Lafayette lo han de recordar. Un grupo de historiadores que tenía la encomienda de presentar algún trabajo sobre nuestra ciudad. Todos cumplieron con la encomienda, y más teniendo por objetivo, me imagino, y ahorita voy a saber, si el doctor José María los amenazó con castigarlos con una diligencia de caballito, cerrero evidentemente, y una birria de esas que desde lejos se escucha el chillar de las cazuelas, y las tortillas aplaudidas si su conferencia era didáctica, sapiente y sabrosa. Cuando lean el libro, verán que no exagero al decir lo anterior. Uno agradece que los trabajos sean amenos y en algunos casos con la pluma que desborda, si no momentos poéticos, sí algunos memorables que deberían ser compilados en una antología para demostrar que también existen historiadores que escriben de manera amena, como decía Platón, de forma ligera, alada y sagrada. Pero como milagro que no se demuestra no entra en la causa, pongo este ejemplo. Dice don Luis González y González: por otra parte, la concentración de indios, blancos y negros en centros urbanos produjo una vasta población mestiza. La convivencia de personas de los tres linajes terrestres en el mismo sitio propició luchas eróticas que produjeron abundantes vidas. Volviendo a mi querido García Oropesa, esa Guadalajara, tan abundante en rezos y en pocas diversiones públicas, debieron ser estos enfrentamientos cuerpo a cuerpo una maravillosa manera de pasar las tardes tapatías, donde el cielo azul, en ratos de tan azul, encandila. Tengo una extraña pasión, quizás morbo, por compartir frases que me resultan interesantes, divertidas, y si son divertidas, es casi un hecho que son inteligentes y que me permiten completar mi equipaje cultural cuando es necesario para poder viajar, vivir de manera ligera. Si bien los textos advierten muchísimo la personalidad del que los escribe, sí nos permite entrever sus pasiones, sus críticas, sus devociones o sus premeditados actos jacobinos. Por ejemplo, pensamos en la historia de nuestra ciudad como una historia que, quién sabe por qué causa, alejada de las ideas caballerescas, medievales y mejor ni les digo renacentistas, surgieron como un hecho histórico y que aún quedan poquísimos vestigios de esa época de capa y espada. Lo maravilloso de la investigación documental reside en que al encontrarse nuevas evidencias, nuevas maneras de generar historia, historiografía y nuevos modelos, permite replantear lo que conocíamos y lo que estaba escondido, aún con estar a la vista de todos. Recordé, por cierto, que alguna vez leí que el mejor lugar para esconder una hoja era un bosque. Pues este bosque se ve ricamente aderezado con las pasiones, las ideas, algunas germen, otras ya obsesión, por los temas que algunos de sus historiadores han trabajado y cosechado con afanoso ahínco. Fíjense ustedes, como si hubiera necesidad para encajar en el contexto nacional, hubo intentos, algunos hechos por respetadas plumas, para blanquear nuestro pasado. Esto es borrar, menospreciar, infravalorar la presencia, participación y determinación de los grupos indígenas que habitaban esta región. Algunos de estos inquisidores casi buscaron inclusive que se borrara el término de chichimecas blancos, ya que me imagino, para ellos estos conceptos de indígenas y blancos era hasta una contradicción biológica. Insensatos. Somos diferentes a otras partes del país. Y sí, históricamente el famoso centralismo nos ha hecho mucho daño. Nos han querido encajonar en el mismo huacal cuando nosotros, Occidente, somos claramente distintos. Los hechos de armas y conquistas, enfrentamientos de dioses que, como ha demostrado el historiador Claudio Jiménez, fueron muy distintos a los ocurridos en el centro del país.
salen a relucir los nombres de cabeza de rebelión indígena por estas zonas. Tenamastle, sin duda, reluce con especial atención. Y claro que este rescate tiene que venir de quien ha luchado para que la visión, sé que no le molestará al admirado Miguel León Portilla, de esos vencidos, caiga en la obsesión de quien gustosamente logró dirigir esta obra que presentamos esta noche. Gracias al doctor Muriá por ser la voz de los que, aunque sí se defendieron, nunca fueron entendidos. Extraño caso también el que podemos leer paralelismos con otras entidades, figuras religiosas que ocuparon la mitra y que tuvieron como vasos conectores ideas y acciones que nos hermanan con otros estados, y que también, en lejanas épocas, la calidad indiscutible de los formados y formadores hijos de la Iglesia salían de aquí para esparcir el Evangelio a través de su gobierno. Quisiera en estas líneas hacer mi reconocimiento porque, como lo he venido sosteniendo, las plumas, las visiones y las nuevas interpretaciones dan felices encuentros que desarman hasta donde el alba llena la tierra. A mi entender, de importantísima valía el tema referente a Manuel Losada y la figura, también gigantesca, de ese otro monstruo de la jurisprudencia que le rendimos honor con una de las avenidas, muy a la tapatía, que va cambiando de nombre, aunque en esencia sea la misma, pero que nos gustan los tapatíos. Y ya sabemos que los tapatíos de tan raros hasta parecemos normalitos. Y que muchas veces se decide conducir por ella para llegar a ese otro destino paradisiaco, y que una vez fue casi de puros locales, y que hoy llegan hasta sus playas, cruceros, vuelos y mucho turista para estar en Puerto Vallarta. Ignacio L. Vallarta lo conocemos por su escultura, por su avenida, por el destino tropical y algunos inclusive por su obra. Y en este caso tenemos una visión, a mi entender, no tan difundida, del hombre enamorado de las leyes económicas que rigen el capitalismo y cómo la no intervención, sino la regulación de los mercados por sí mismos, permiten amasar fortunas que desencadenarían en mejoras para todos, o tiempos o costumbres. Les decía que el trabajo sobre el tigre de Álica tiene especial interés, ya que resuena como un eco esa idea de independencia y separación. Y como muchas veces en estas extrañas dicotomías en que los mexicanos hemos venido jugando casi sin saberlo entre liberales y un imperio, que aunque liberal y quizás bien intencionado, le supimos poner un alto y devolverlo allende los mares. Y alguien cuyo nombre no menciono dijo: yo no sé ni por qué se quejaron cuando regresó Maximiliano, si hasta empaquetados se los mandamos, sea por Dios. Los trabajos son excelentes y uno, como buen truco de prestidigitación, se queda saboreando que sean mayores, más extensos, pero igual de sabrosos. Es más, son como un despertar tropical, cuando el calor es ligero, el sol amable y la brisa saturada de olor a marea. Uno siente que leer este libro es dar un paseo por un cómodo jardín que muchas veces habíamos visto de lejos, pero que no nos atrevíamos a pisar. Pero como he aprendido con mis amigos y maestros que los que escriben son valiosos, por los que logran que los trabajos se materialicen son muy el estilo de Vasconcelos, igual o doblemente valiosos. Y esta noche hemos sido testigos de un prodigioso milagro. Como la admiradísima, así con esa palabra, hasta que no encuentre otra mejor, doctora Angélica Peregrina, me soltó la petición para que presente también este libro, tuve, como dijo Kierkegaard, temor y temblor. Haber leído su presentación a modo de prólogo habría sido suficiente. Ella sí, con el rigor, pasión y entereza que tiene su nombre, y aquí agregaría su generosidad, bonomía y cariño que me tiene, y que por cierto, madrina, es mutuo, me atreví a esbozar estas líneas. Estimado doctor Muriá, estas páginas son un esbozo de un aprendiz que dentro de sus muchos y muy queridos maestros, quienes generosamente me han compartido sus conocimientos, su amistad y la oportunidad de vez en vez de brindar a la salud del que se deje, se atreve a dejar por escrito lo que la decencia debería prohibirme. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estos son también los tiquimiquis que hablaba el maestro John Cester cuando platicaba con el querido Jorge Munguía en esa Guadalajara que se fue, pero que con esta obra, como un guiño al pasado, nos hace extrañar. Muchas gracias.
la voz al editor, doctor José María Murillo. Muchas gracias. La verdad es que había pensado decir muchas cosas y como que lo que dijeron aquí me echaron a perder el esquema, porque ya lo dijeron, y mucho mejor seguramente de lo que yo lo hubiera dicho. Gracias, Claudio, por ese análisis tan espléndido que hiciste del conjunto, del cuerpo de este librito, por el tamaño, porque coincido contigo, no porque yo haya participado en él, que es una obra de un enorme peso historiográfico. Gracias, secretaria. Gracias, presidente, por sus palabras y su hospitalidad. Más que hablar del contenido del libro, yo creo que tanto Samuel como Claudio pues han hecho un espléndido análisis. No tendría caso. Quizá valdría la pena que, como dijo Angélica Peregrina, de que a quien le tengo que regañar en un momento, porque se me fue a sentar allá a escondidas, siendo que es la actriz principal de esta obra. Pero bueno, eso ya es tema de un pleito que vendrá después. Sí, en efecto soy el único vivo el sobreviviente, porque vivo, aunque se llama no del todo, pero bueno, entonces sí creo que es correcto que haga una pequeña historia de este libro, de cómo se hizo, porque tiene para mí un enorme valor emocional el hecho de que se haya podido hacer. Como ya lo señalaron, es un libro que surge de una reunión que se hizo en el año 1993. ¿Cómo estaba el ánimo de Guadalajara en el año 1993? Es que eso es muy importante para saber por qué logramos hacer esto. Estaba por los suelos. Es decir, de alguna manera el gobierno federal nos había partido el hocico. Las explosiones del 22 de abril no tuvo mucha culpa el gobierno federal, pero una buena parte sí. Pero de lo que sí tuvo culpa fue de la enorme represión que se soltó sobre Jalisco, nuestro presidente municipal 200 días en la cárcel, y no quiero seguir más. Lo cierto es que el estado de ánimo general de la ciudad estaba por los suelos, y eso me facilitó la gestión con el señor presidente municipal de entonces, Alberto Mora López, cuando le dije, hombre, vale la pena de hacer algo que le dé una proyección. Y se me ocurrió, yo acababa de ingresar a la Academia Mexicana de la Historia, todavía una institución que apestaba a reacción y a vejez, aunque ya había algunos académicos de mucha categoría y modernidad. Pongo un ejemplo. Cuando ingresé a la academia, un grupo de académicos de la vieja guardia, de la viejísima guardia, me llamaron y me preguntaron sobre qué iba a versar mi discurso de ingreso, mi trabajo de ingreso. Y a mí me salió del alma y les dije que me gustaría hablar sobre el tequila. Qué original, ¿verdad? Y me escucharon, muy al estilo de los académicos de entonces. Un par o tres de semanas después que nos volvimos a reunir, y me dijeron que ese no era tema digno de una institución de tanta categoría como la Academia Mexicana de la Historia. Bueno,
La verdad es que pues, me sentí apabullado por tan importantes nombres, no voy a mencionar ninguno, porque luego se me saldría algún adjetivo, ¿verdad? Hijo de... Pero bueno, accedí y total que mi discurso versó sobre otra cosa. Madre les hizo falta, porque el título de ese discurso era, y no diré más, Centralismo e Historia. Ya se imaginarán ustedes por dónde fue la cosa. Bueno, así les fue. Bueno, posteriormente la academia rejuveneció, se vitalizó, etcétera, y finalmente el tequila se ha vuelto en uno de los temas preferidos de los ciclos de conferencias que se dan anualmente en esa sagrada institución. Pero bueno, la idea era, un poco aprovechando que yo era la novedad, el chico joven en esa institución, pues era hacer alguna actividad en Guadalajara que le diera un poquito de ánimo, ¿no? Y en efecto, Mora López respondió muy bien, nos ayudó con lo que hacía falta, y este grupo de investigadores, que en efecto vale decir que era de lo mejor de la academia. Solamente faltó la primera espada, que por razones de fuerza mayor, verdaderamente de fuerza mayor, no pudo venir y lo lamentó mucho, pero se recuperó después su ausencia de la manera que diré. Falta Miguel León Portilla, mi maestro además. Y digo que después se recuperó porque su tema hubiera sido el que yo usurpé, porque no estaba él, de Tenamastli, pero luego Miguel escribió aquel famoso libro, ese no va el título, La flecha en el blanco, donde demuestra que Tenamastli es un verdadero precursor de la defensa de los derechos humanos. En fin, vino después, no mucho después. Bien, lo que sí realmente fue hermoso es ver aquel grupo de historiadores, todos ellos sentados ahí en el presidio de la sala de cabildos del Ayuntamiento de Guadalajara, expresando, leyendo sus trabajos cortos, como bien señalaron ya, porque todos tenían que hablar en ese mismo día, pero yo creo que la cortedad no les quita valor, porque en el fondo era, por usar la misma metáfora que me gusta usar a veces y con el perdón de Claudio, en el fondo cada uno de estos trabajos es un destilado de todo el conocimiento de cada uno de ellos sobre el tema. O sea, nadie estaba improvisando ahí, todo el mundo venía a vaciar pues la esencia de lo que sabía sobre nuestra ciudad o nuestro estado. De manera que la idea era un poco ayudar a levantar el ánimo muy, muy caído de nuestra ciudad. Y creo que en gran medida se logró, y porque aquel salón de cabildos, yo creo que solamente cuando reparten algo se llenó tanto como ese día, porque claro, algunos iban por morbo, por ver aquel viejo carcamán de Luis Beckman que tanta lata daba en muchos temas, qué cara tenía, ¿verdad? Bueno, Beckman fue embajador de México muchos años, de manera que su carrera como historiador la hizo desde el extranjero. En fin, muchos despertaban curiosidad, otros morbo, qué sé yo, pero el caso es que el salón de cabildos estaba lleno de punta a cabo, lo cual sí quiere decir que el esfuerzo de traer a estos nuevos personajes, y yo no sé, lo difícil no fue traerlos, sino pastorearlos por esta ciudad, entretenerlos, etcétera. Pero bueno, finalmente el libro se hizo, tuvo porque también se contó con la ayuda y colaboración del presidente municipal Mora López. Yo creo que es algo que deberíamos de recordar y tener presente, porque no todos los presidentes municipales de Guadalajara se han preocupado por algo que signifique poner una letra detrás de otra, ¿verdad? En fin, incluso ahora que estamos en la capital mundial del libro, pues
no se ha visto muy claro el esfuerzo editorial de la ciudad, ¿verdad? Pero bueno, en fin, dejemos el tema para no entrar en temas contemporáneos. Finalmente estamos aquí para hablar de lo que sucedió hace, ¿qué? 38 años, lo cual, pues imagínense cómo me hace sentir cuando de repente veo que se me vienen encima estas casi 4 décadas, ¿verdad? Pero, en fin, agradeciendo pues a Mora López, ahora sí voy a pelear con Angélica Peregrina porque no aparece aquí. Ella es la autora prácticamente de este esfuerzo. Ella es la que hizo toda la grilla, la que consiguió la lana para publicarlo. Hizo un espléndido prólogo, lo van a poder leer, porque además acá en la mesa, que son muy prudentes, porque ya sabemos que Samuel es un hombre muy prudente y cauteloso. Hey. Lo dije sin reírme, ¿eh? Bueno, él no ha dicho que gracias a Angélica vamos a tener la posibilidad de regalarle a ustedes, a cada uno, un ejemplar, y si quieren dos, no crean que tampoco de manera, y eso es todo. Ha sido la grilla de la doctora Peregrina, quien es, por cierto, también miembro de la Academia Mexicana de la Historia. No soy yo solo todavía, ¿no? Entonces, gracias, Angélica. No estás aquí, pero estás aquí, ¿eh? Bien, ¿qué más se podría decir? Pues el deseo es pues que se aproveche la lectura. Les aconsejo que no lo lean por fuerza en orden. Léanlo en el orden que les dicte el sentimiento, porque cada quien puede tener percepciones y relaciones amorosas de diferente índole con esta obra. Eso sí, digo, porque hay gente que empieza la página 1 y ahí va, pase lo que pase. No, yo creo que este es un libro que se puede leer como Rayuela, exactamente, muy bien dicho. En fin, pero sin embargo, yo creo que desde el punto de vista historiográfico de la cultura nuestra, todos estos trabajos tienen un gran valor actual. No sé si para bien o para mal, yo creo que eso habla mal de los historiadores jaliscienses, pero no es mucho lo que hemos logrado incorporar a la conciencia histórica contemporánea de lo que en estos textos se encuentra. No sé, Claudio, ¿cómo lo veas eso? De manera que yo creo que la aparición ahora de este libro en estos tiempos, la lectura de este libro en estos tiempos es extraordinariamente oportuno, extraordinariamente útil. Yo creo que a partir, miren, entre otras cosas, no quiero entrar en un análisis profundo del libro, porque los análisis profundos suelen ser muy aburridos además, pero el hecho de que hayan abocado su interés sobre Jalisco historiadores notables, eso sí, notabilísimos, de diferentes partes de la República, sirve para enriquecer enormemente una historiografía que muchas veces peca de ser excesivamente parroquial, ¿no? Los jaliscienses, me incluyo en ese tipo de defectos, a veces vemos las cosas demasiado encerrados en nosotros mismos. El trabajo sobre las constituciones, por ejemplo, de Juan Fidel Zorrilla, que bueno, pues es el sombrero de saludar de la historiografía tamaulipeca. Ya falleció, por supuesto, todos fallecieron, menos este servidor, que no sé si llegue a la puerta después, ¿no? Pero es muy interesante. Ahora están hablando de la Constitución, han hablado de la Constitución, han dicho no sé cuántas cosas. Obviamente se les ha olvidado hablar de la Constitución de Jalisco. Pero bueno, pero también es muy importante, porque cada vez que oímos hablar o leemos algo de la Constitución de Jalisco, pocas veces se establecen esas relaciones con las otras constituciones del país, ¿no? Y claro, digo, yo soy un jalisciense bastante rabioso, y
¿cómo se llama? Y poco tolerante. Pero hay que entender que vivimos en una comunidad nacional y estamos en relación permanente con ella. O como decía Luis González, citado por Claudio, cuando hace su pueblo en vilo, ¿cuál es la gracia de pueblo en vilo? Bueno, como él decía, porque hace una historia de su pueblo, viéndolo desde la torre más alta de la iglesia para abarcar el horizonte entero que tenga relación con su población. Claro, es una mentirota porque don Luis González tenía vértigo y estoy absolutamente seguro que no podía subir a esta altura, pero la metáfora es buena, ¿no? O sea, se trepa a la torre y desde ahí contempla el universo y toma en cuenta todo lo que le sirve para explicar la historia de su pueblo. Bien, por más que a veces lo procuramos en Jalisco, pues muchísimas veces no lo cumplimos y nos quedamos ahí como muy encerrados. Esa es la gran diferencia entre la historia regional o la microhistoria, o como le quieran ustedes llamar, y la historia parroquial, ¿verdad? O, lo que es peor, el concepto analítico de la antropología norteamericana, que estudian 1 metro cuadrado sin ver absolutamente nada de lo que sucede 5 centímetros afuera de él. Bien, quiero terminar ya. Estoy muy contento de que haya salido este libro. Creo que va a ser útil que empiece a circular en las manos de los tapatíos de buena fe y con ganas de entender que ese es el fin más importante de la historiografía, entender lo que ha sido la historia de nuestra entidad, de nuestra región, del occidente de México y también, por supuesto, particular de la ciudad de Guadalajara. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias, Samuel. Gracias. Y Angélica, a ti especialmente, muchas gracias. Y a usted. Agradecemos al editor y a los presentadores por esta magnífica presentación. También agradecemos la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, la doctora Adriana Ruiz Rasura, expresidentas, el doctor Eduardo Velasco Briceño, expresidente, y a directivos, socios, asociados e invitados en este salón y en nuestras redes. Les agradecemos mucho por su presencia en este salón. En este momento me permito hacer entrega de los reconocimientos. Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco AC, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra por su participación en las actividades organizadas por esta institución, con sus comentarios en la presentación del libro La Academia Mexicana de la Historia en Guadalajara, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, el 7 de febrero del 2023, está firmado por nuestro presidente, el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, y la de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Peche. Con el mismo texto, doctor. Muchísimas gracias. Más o menos. Más o menos. En los avisos, el martes 14 de febrero a las 20 horas tendremos la conferencia Guadalajara y Guillermo García Oropesa, conjunción de nostalgias, a cargo de nuestro consocio, el ingeniero Francisco Javier Hernández Larrañaga.
Como ya nos mencionaba el doctor Muría, el libro se obsequiará al finalizar el evento en la recepción con Rosy. Y en este momento cedo el uso de la voz a nuestro presidente para la clausura. Muchísimas gracias. Y antes de proceder a la clausura, quisiera hacer de su conocimiento que dentro de las buenas noticias para esta institución y sobre todo para la ciudad de Guadalajara, nuestro amigo y consocio, el maestro Alberto Gómez Barbosa, ha sido galardonado con el Premio Ciudad de Guadalajara del año 2023 y recientemente presidente del Seminario de Cultura Mexicana. Enhorabuena, maestro, por ese reconocimiento. Y antes de clausurar esta sesión académica, invitarlos a que pasemos al patio para seguir con este convivio, que aunque aquí la luz es mala, el tequila es bueno, y decirles que el próximo martes 14, pues bien tendremos que escuchar la conferencia de Guadalajara y Guillermo García Oropesa, un tapateólogo creo que por todos reconocido. Por lo cual, siendo el martes 7 de febrero de 2023, a las 20:50, damos por clausurados los trabajos de esta noche. Muchísimas gracias por acompañarnos.